¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13. Esto es Teleoro. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Noticia del día. Varios legisladores presentaron el resultado de un informe oficial de la Oficina del Inspector General que muestra serias violaciones de ley cometidas aparentemente por el Departamento de Educación. Vamos con Dianeris Calderón para más información. Dianeris. Así es, Cordero. Buenas tardes. Se trata de irregularidades en los nombramientos con salarios extraordinarios en esta agencia, particularmente en el distrito de Ponce. Candidatos derrotados en las pasadas elecciones, nombrados a toda prisa, con altos salarios y sin las calificaciones requeridas. Más detalles en el siguiente reportaje. Según el representante popular Orlando Aponte Rosario de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, los hallazgos del informe de la Oficina del Inspector General revelan que más de 7 violaciones de ley perpetradas por el Departamento de Educación durante la veda electoral del 2020 pasaron por debajo del radar. Previo a las elecciones del 2020 se nombraron a puestos de carrera sin cumplir con los requisitos que establecen los reglamentos y las leyes aplicables. Entiéndase que en las convocatorias se establecía, por ejemplo, un sueldo y después los hallazgos de la Oficina del Inspector General establece que se le dan sueldos superiores a los que se habían anunciado en las convocatorias. Se establecía unos requisitos para poder ser contratados a unos puestos y luego cuando se le nombraba a estas personas, pues no se estaba cumpliendo con esos requisitos que estaban establecidos en la convocatoria y que había un denominador común, que todos o la mayoría, cerca del 45% de las personas que fueron nombradas, eran antes de ser nombrados puestos de carrera, eran todos empleados de confianza, o no todos, la mitad por lo menos eran empleados de confianza del propio secretario de Educación. La Oficina del Inspector General realizó una investigación motu propio en el Departamento de Educación con relación a acciones administrativas en el área de recursos humanos que contravienen el principio de mérito que constituye política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La oficina vino en conocimiento a través de una carta enviada por la Junta de Supervisión Fiscal al Departamento de Educación el pasado 25 de agosto del 2020, dirigida al entonces secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Párez, donde se cuestionan las razones por la urgencia del Departamento de Educación en reclutar personal para puestos de carrera de manera expedita previo a la culminación de la administración gubernamental de Wanda Vázquez Garcet. Nosotros hubiésemos esperado unos referidos un poco más convincentes, por eso es que en el día de hoy también vamos a hacer el referido correspondiente al Departamento de Justicia, porque en la conclusión o en las recomendaciones que hace este informe de la Inspectora General, se dice que se va a enviar esta información o el informe al Contralor Electoral o a la Secretaria del Departamento de Transformación y Recursos Humanos y al propio Secretario de Educación para que tome cartas en el asunto, pero no hay como una reprimenda o no hay una consecuencia concreta. Nosotros queremos que si en efecto estos nombramientos fueron realizados de forma ilegal, pues tienen que ser destituidos inmediatamente. Aponte Rosario señaló que entre los empleados reclutados están Guillermo Irizarry, ex candidato del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Villalba, Paula Rodríguez, quien fuera representante del PNP, Mercedes Gautier, ex candidata a la Cámara en San Juan, y Santos Seda, ex alcalde del Partido Nuevo Progresista de Guánica. Se destacan además a Héctor Joaquín Sánchez, ex comisionado electoral del PNP, quien pasó de un puesto de carrera a uno de confianza, subsecretario del Departamento de Educación, por lo que Aponte Rosario no descarta ser referidos oficiales a las agencias que correspondan. Estamos haciéndole esta misma semana, esperamos hacerlo en el mismo día de hoy para llamarle la atención al secretario de Justicia que de la misma manera que en estos días anunció que va a estar solicitando al tribunal la destitución de una persona que él alega que no está cumpliendo con su función, una delegada o cabildera de estadidad, de la misma manera que hay más de 40 personas que fueron nombrados de forma ilegal y deberían ser destituidos de la misma manera. Desde San Juan, Yadiel Pérez y Dianeris Calderón, Noticias 13. Gobierno. Varios legisladores radicaron un proyecto que enmienda la Ley 141, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. La medida busca establecer un marco legal efectivo para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información de carácter público que produce el gobierno de Puerto Rico. A continuación, más detalles.
objetivo principal del proyecto que enmienda la Ley 141 es promover procesos transparentes y combatir la corrupción gubernamental. Hay menos instancias en las que el gobierno puede reclamar una excepción con lo que estamos radicando hoy. Además, se está estableciendo divulgación parcial, que lo que significa es que posiblemente haya algún documento que tenga aspectos por alguna razón confidenciales, pero otras partes del documento no lo son y se está obligando a que esa divulgación parcial se dé. Además, se establece un balance de intereses en el análisis, que probablemente de alguna manera haya una información que caiga dentro de alguna excepción, pero en ese balance de intereses que se ordena que se haga, el interés público de que se revele es mayor o es más, tiene más peso que el interés particular que lo centra dentro de la excepción. Así que se buscaron alternativas para que ese listado fuese mucho menor y obviamente darle menos posibilidad al gobierno de escudarse detrás de esa. Entre otras cosas, la legislación propuesta deroga la Ley 122 del 2019 de datos abiertos, enmienda la Ley 141 del 2019 de transparencia gubernamental y crea el cargo principal oficial de información pública y estadísticas del gobierno de Puerto Rico. Así que yo creo que hay un reconocimiento práctico, primero, de que ya hay una legislación con muchas limitaciones y defectos reconocidos en las mesas que se debe mejorar, pero segundo, que el derecho constitucional, como planteaba Denis, pues requiere de herramientas, de cultura, de reglamentación para que se implemente proactivamente. Yo creo que en términos de la discusión del proyecto se ha cubierto todos los aspectos medulares y del proceso que se dio de discusión. Yo lo que quiero es reafirmar ese derecho constitucional que existe en Puerto Rico del acceso a la información, que no hay una cultura en el gobierno de Puerto Rico de reconocerlo. Los legisladores coincidieron en que los tribunales no pueden seguir siendo el mecanismo para la reivindicación de un derecho tan fundamental como este, por lo que aseguran la medida servirá como vehículo de concienciación, como instrumento para el acceso rápido y completo a la información pública. El proyecto de enmiendas a la Ley de Transparencia Gubernamental propone más sanciones a funcionarios y agencias que incumplan con la ley, tanto por no divulgar como denegar información pública. Se imponen sanciones económicas, hay una sanción que va entre 500 y 1,000 por cada caso, por cada situación, y hay otra sanción en el caso de que sea por una actuación temeraria de algún funcionario de entre $1,000 y $5,000 por cada caso, y si se entiende que hay un servidor público en ese proceso que de manera intencional, de manera temeraria, de manera malintencionada, retuvo información, ocultó información, no la quiso publicar, incluso el tribunal podría ordenar una anotación en el expediente del empleado o del servidor público que se ha encontrado responsable de un tipo de actuación como esa. Entre las enmiendas propuestas se encuentra que la ley aplique a las 3 ramas y a terceros custodios, que la entidad encargada, PRITS, brinde apoyo técnico, se reduzca el número de excepciones para denegar, se acorte el término para responder y que el Instituto de Estadísticas fiscalice el proceso. Se espera que las vistas públicas sobre la medida inicien a finales del mes de abril. Desde San Juan, Yadiel Pérez y Dianeris Calderón, Noticias 13. Política. Continúa la crisis en el Partido Popular Democrático luego de la controversia por las expresiones recientes del presidente del Senado sobre la ley que busca regular el aborto. Figuras del Partido Popular Democrático han cuestionado las acciones del presidente del Senado y la colectividad José Luis Dalmau, quien en un inicio se negó a hacer vistas públicas sobre el proyecto del Senado 693, entre ellos el representante popular Jesús Manuel Ortiz. Yo creo que evidentemente esta situación reafirma la necesidad de que el Partido Popular tenga conversaciones serias para reformular y atender sus postulados como institución. Y yo he sido consistente en eso, no solamente en esta situación, ¿verdad? El tema sobre el proyecto del Senado 693 que busca restringir el acceso al aborto se ha salido de control entre los legisladores de la Pava, luego de que una asesora del Partido Popular Democrático denunciara que fue despedida por expresar en sus redes sociales su postura en contra del proyecto. Para el representante Jesús Manuel Ortiz, los planteamientos de Dalmau fueron desacertados. Para que quede claro que aquí estamos hablando de una posición en este caso del senador Dalmau individual, de él como senador, no es una posición programática del Partido Popular. Nos corresponde al resto de los que militamos en esta institución
defender lo que cada uno de nosotros entiende son los postulados del Partido Popular. Ortiz reconoció además que el Partido Popular Democrático debe ampliar la participación de las mujeres. Si yo hubiese presenciado, ¿verdad?, de alguna manera, un incidente o alguna conducta de maltrato contra cualquier persona, pero en este caso contra una mujer, yo no hubiese sido ni partícipe ni hubiese quedado callado sobre eso. Yo no sé si ella, ¿verdad?, ha pasado esa experiencia, pues, si podría hacer eso, lo puede contestar ella, pero no es aceptable. Si sucedió, no es aceptable. Aunque el representante Jesús Manuel Ortiz no quiso imponerle una fecha exacta al presidente del partido, José Luis Dalmau, en cuanto a la reunión que han solicitado miembros de la colectividad, sí le hizo un llamado directo para que aclare públicamente que el aborto no es un tema programático del Partido Popular Democrático. Que esa conversación se dé de manera sosegada, donde hay apertura para que todos expresemos nuestras posiciones, estemos a favor, estemos en contra, estemos en acuerdo o estemos en desacuerdo, pero sí que se quede claro que esa discusión se da por posiciones individuales de cada uno de nosotros y no como parte de un programa ni como una posición institucional del Partido Popular. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, negó hoy haber despedido a su asesora en asuntos legislativos por expresarse contra el proyecto del Senado 693. Incluso alegó que el despido de Ivonne Lozada responde a una reestructuración en su oficina y no a un castigo por expresarse contra la medida. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, describió al Partido Popular Democrático en un estado de desconexión con la realidad y planteó la urgencia de una reunión entre sus miembros. Para el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmau, la discusión pública del tema del aborto ha puesto de manifiesto los principales problemas de la colectividad, los que definió como la falta de autodefinición, la indisciplina y la inconsecuencia ante los asuntos medulares que afectan a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Sobre este asunto también coincidió el representante popular Orlando Aponte. Sí, a mí me parece apropiado que la Junta del PPD se reúna, que atendamos estos temas tan polarizantes, controversiales y que sí estemos más activos para que hagamos causa común y determinemos hacia dónde debe moverse el Partido Popular. Desde San Juan, Yadiel Pérez y Dianeris Calderón, Noticias 13. Entrevista. Amigos, de regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Continuamos hablando sobre la dolorosa. Se radica prontamente en este mes, tanto la local como la federal. Nos acompaña el CPA José Rosa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Buenas tardes y gracias por permitirme estar con los televidentes y aclarar cualquier duda que ellos pudiesen tener. Y hay muchas dudas relacionadas no solo a la planilla local, sino a la federal y el llamado Seguro Social, porque para algunos puertorriqueños tienen que someterlo junto con un formulario en esa 1040. ¿Cuál es la fecha límite para la planilla federal, si es la misma de Puerto Rico? La fecha límite para la planilla de federal en el caso de Puerto Rico es la misma que la planilla estatal, el 18 de abril del 2022, este año. Normalmente es el 15 de abril. Correcto, normalmente es el 15 de abril, pero ya que el 15 de abril es técnicamente un día feriado por ser Viernes Santo, se corre al próximo día laborable, que es el lunes 18 de abril. Pero no todos los puertorriqueños tienen que llenar la planilla federal. ¿Es cierto? Eso es correcto. El puertorriqueño que reciba ingresos de los denominados de fuente de los Estados Unidos es la persona que vendría obligada a radicar una planilla federal. ¿Y cómo sé si soy una persona que recibe salario federal en Puerto Rico? Porque, por ejemplo, hay empresas que trabajan de manera local, pero su matriz está en Estados Unidos y la W2 le llega con un seguro social patronal de Estados Unidos y no de Puerto Rico. Bueno, aun cuando la empresa tenga una matriz en los Estados Unidos, si la persona rinde el servicio aquí en Puerto Rico, ese servicio se considera local. Servicios brindados en Puerto Rico y de fuentes de Puerto Rico, y estarían exentos de tributación federal bajo la sección 933 del Código de Rentas Internas Federal. ¿Somos privilegiados en ese sentido? Le pregunto, Rosa.
En ese sentido, técnicamente podríamos decir que sí, que somos privilegiados, ya que esa sección 933 del Código de Renta Federal pues nos exime a nosotros los puertorriqueños de la obligación de erradicar una planilla federal, Pero hay siempre casos... y cuando los ingresos sean de fuentes de Puerto Rico. Perfecto, y que haya residido en Puerto Rico, ¿cierto? Correcto, la persona tiene que ser residente de Puerto Rico durante todo el año. Entonces, hay excepciones, porque, por ejemplo, en la isla hay empleados del gobierno federal. En ese caso, ¿tienen que llenar la planilla federal? Sí, todos los empleados del gobierno federal y de la milicia, incluyendo el Coast Guard, sus ingresos se consideran de fuentes de los Estados Unidos, aun cuando rindan los servicios aquí en Puerto Rico y estén radicados aquí en Puerto Rico como residentes bona fides de la isla. En ese caso, sus ingresos se consideran de fuentes de los Estados Unidos y están en la obligación de radicar una planilla federal 1040 US. También tenemos el caso de la gente que recibe el seguro social. El seguro social, por definición del Código de Rentas Internas Federal, también se considera ingreso de fuentes de los Estados Unidos. La única diferencia es que para el seguro social hay que hacer un cálculo especial para determinar qué porción del seguro social, si alguna, sería tributable. No necesariamente todas las personas que reciban el seguro social tienen que radicar la 1040. No, no necesariamente. Usted viene obligado a radicar la 1040 única y exclusivamente si se excede de la cantidad que que comúnmente se conoce como el Standard Deduction. Si usted recibe más ingresos de esa cantidad de Standard Deduction, entonces que vendría obligado a radicar una planilla federal. Es importante que cada persona que reciba su seguro social pues se asesore con un preparador certificado por el IRS para determinar si hay alguna porción del seguro social que va a ser tributable. Excelente. Me parece muy curioso que también para el seguro social haya personas que tengan que erradicar. Entonces, hay algo novedoso este año porque es el crédito por dependiente. Anteriormente para los puertorriqueños era si tenía 3 o más. Desde este año es desde 1. Correcto. Este año la ley federal tuvo ciertas enmiendas y ahora a Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, va a aplicar desde el primer dependiente cualificado. Así es que ya no es necesario que tenga usted 3 dependientes para solicitarle el conocido Child Tax Credit. También es bueno señalar que durante este año y únicamente por este año 2021, debido a la ley ARPA, pues se amplió la cantidad de dinero que van a recibir las familias, que va a depender de la edad del dependiente. Si es menor de 5 años, pues llega hasta $3,600 y hasta los 17 años a $3,000. También algo que es único y exclusivo del año 2021 es que para someter su reclamación por el Child Tax Credit no tiene que someter ningún tipo de documento ni está atado a la aportación del seguro social que usted hizo por trabajo. Que anteriormente era así, era por el seguro social que había pagado. Correcto, anteriormente era así y para el año 2022 la planilla que se radicaría en el año 2023 vuelve de nuevo a ser por la aportación que uno hizo al seguro social. ¿Qué documentos debo acompañar precisamente para reclamar ese crédito? Me dice que no hay ningún tipo de documento especial, por ejemplo, certificado de nacimiento, algo que certifique que este niño que yo estoy poniendo en mi planilla es mi hijo. No, con la planilla no hay que incluir ningún tipo de documento, pero cabe señalar que posiblemente el preparador que le va a hacer el documento sí le va a exigir que usted le lleve copia de los seguros sociales y la evidencia, ¿verdad?, de que ese dependiente es suyo, ya que como parte de la planilla hay un documento que tiene que preparar el preparador, es como una certificación en la que él certifica que discutió con el contribuyente, ¿verdad?, todas las opciones que hay para el crédito
discutió todas las razones por las cuales usted puede solicitar el crédito y que él le asegura al IRS y le certifica que él vio evidencia de la documentación que certifica que ese dependiente está cualificado para ser incluido en la reclamación del crédito. ¿La planilla federal es en inglés o también se puede llenar en español? La planilla federal se consigue también en español. Para el crédito, el Child Tax Credit, efectivamente, por lo regular aquí el puertorriqueño lo que va a tener que llenar es una forma 1040 PR que viene en español. Si prefiere manejarla en inglés, pues puede utilizar la 1040 SS. La planilla regular de contribución sobre ingreso federal, que es la que conocemos como 1040 US, tiene una versión en español que sería la 1040 SP y se puede conseguir en la página web del IRS. En el caso de la planilla federal, ¿también se puede radicar de manera electrónica? La planilla federal se puede radicar de manera electrónica, no es obligado, pero se puede radicarla de forma electrónica. Tiene que hacerlo a través de una persona que esté certificada por el IRS para radicación electrónica. Como razón de hecho, te informo que a nosotros, los preparadores que estamos autorizados por el IRS, si tenemos que firmar y radicar más de 10 planillas, se nos exige que tienen que ser en formato electrónico. Ok, eso es muy interesante también saberlo. Que en el caso de los CPA que llenan una cantidad amplia de planillas, o por lo menos los que se especializan en eso, pasan de esa cifra. ¿Dónde debo orientarme relacionado a la planilla federal? Porque son más escasos los lugares donde se puede conseguir información. Sí, la información sobre la planilla federal se puede buscar en la página del IRS, que es www.irs.gov, o usted puede visitar alguno de los centros Vita. Esta es son unas facilidades gratuitas que tiene el IRS para radicar planillas federales. Por supuesto, pues tienen un tope. Ellos atienden allí solamente contribuyentes que reciban $53,000 o menos en ingreso bruto tributable. Bueno, la realidad es que casi todos los puertorriqueños ganan menos de $53,000, o por lo menos los que buscan ayuda. Gracias por estar con nosotros, José Rosa. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias a usted, y te informo, ¿verdad? Para la persona que todavía no ha llenado su Child Tax Credit, también puede buscar orientación de los diferentes centros Vita que están trabajando especialmente con esto del Child Tax Credit con Fondos Unidos de Puerto Rico, llamando al 211. Y ellos gustosamente lo van a dirigir al centro Vita más cercano a su residencia. Excelente, gracias por la información, y a través de la página del Colegio de CPA también puede conseguir información de la planilla local y también información sobre la planilla federal. Gracias por acompañarnos. Eso es así. Buenas tardes y gracias por el tiempo que nos permiten a nosotros para la orientación al público en general. El CPA José Rosa, presidente del capítulo de Río Piedras del Colegio de CPA de Puerto Rico. Amigos, hacemos una pausa, regresamos en un instante. Esto es Noticias 13.